Continuamos con nuestro expositor bíblico La Fuente, el volumen 28, la unidad Visiones del profeta Ezequiel. Presentamos la lección número 5, Juicio previsto contra Jerusalén. El texto central dice: Él ama justicia y juicio. De la misericordia de Jehová está llena la tierra. Salmo 33, verso 5. El pensamiento central dice: Dios siempre advertirá a su pueblo de las consecuencias de su pecado. Y vamos a estar en la lectura bíblica en Ezequiel capítulo 5, versos del 5 al 15. Los objetivos de la lección son los siguientes: continuar entendiendo los mensajes simbólicos de Ezequiel, comprender cómo Dios dirige al profeta en sus acciones y evaluar el comportamiento del pueblo de Dios en el presente. Como parte del bosquejo de esta lección, tenemos 3 partes. La primera parte es el rechazo de Israel a las leyes de Dios. La segunda parte, el juicio por la desobediencia. Y la tercera parte, las consecuencias de la desobediencia. Esa es la presentación de nuestra clase. Como parte de la introducción, vamos a definir qué es un juicio en términos terrenales y en términos espirituales en la vida del hombre. Veamos en la definición, en la introducción, los términos que nosotros queremos tratar en esta lección, que se titula Juicio previsto contra Jerusalén. En primer lugar, vamos a definir lo que es la palabra juicio en el contexto del diccionario. Dice que es el procedimiento mediante el cual un representante del Estado arbitra en un conflicto entre distintas partes. Requiere de la consideración de las distintas pruebas que la parte acusadora y defensora presentan a efectos para sostener su argumento. En un Estado de Derecho, la presencia de estos eventos garantiza la consecución de justicia y evita que los conflictos entre partes escalen hasta límites desproporcionados como la venganza. En la Biblia, en hebreo generalmente mishpat es una decisión, derecho, justicia, ordenanza, ejecución de una sentencia, es condenación, edicto, estatuto, mandamiento, orden, ordenanza y precepto. Sabemos que la Biblia está llena de órdenes, de preceptos y de mandamientos que el Señor les dejó al pueblo de Israel para que ellos los siguieran y los pudieran poner por obra. ¿Qué es un juicio? En términos penales, es administrado en la tierra, en el gobierno que Dios ejerce sobre los hombres o sobre su pueblo, de acuerdo a los principios que estén en vigor en ese momento. Todo juicio es el acto de juzgar a los individuos por haber violado las leyes establecidas en el gobierno humano y en el gobierno celestial. La amplitud del término juicio es muy grande en la Biblia, pues desde Génesis hasta Apocalipsis Dios está juzgando al hombre por sus acciones. Si existen leyes, son para ser guardadas y cumplidas con tal de no tener que enfrentar un juicio. Sin embargo, la gente hace caso omiso a las advertencias y a las leyes de Dios y del gobierno humano. El código más importante de leyes lo tenemos en los 10 mandamientos dados por Dios a Moisés. Aún dados por Dios, su pueblo Israel rechazó los mismos y estableció unas conductas totalmente opuestas a la voluntad de Dios. Israel sufrió gravísimas consecuencias por violar el pacto de la ley y tuvo que enfrentar el juicio de Dios, al igual que otras naciones que prevaricaron contra él. La primera ordenanza o ley que Dios estableció es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y al bajar Moisés con las tablas, usted sabe que el pueblo estaba desenfrenado. Había construido un becerro de oro y desde ese entonces comenzó a violar las leyes y ordenanzas que Dios les había establecido. Desde el principio, desde el Edén, Dios le dijo al hombre lo que tenía que hacer y desde ese momento comienza a quebrantar las leyes que Dios había determinado. Para poder cumplir una ley hay que ser obediente, hay que ser, gloria al nombre del Señor, recto, y hay que ser íntegro para poder cumplir las leyes que Dios nos ha establecido. Romanos nos dice en el capítulo 5 y verso 1: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios
por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que a través de esta lección vamos a ver qué juicio Dios envía sobre su pueblo Israel a consecuencia de su pecado. Recuerde que estamos hablando del libro del profeta Ezequiel, donde están los juicios, los actos simbólicos que Dios ordenó al profeta para demostrar el juicio que venía contra su pueblo por haber desobedecido sus mandamientos. La primera parte de la lección es el rechazo de Israel a las leyes de Dios. La lectura está en Ezequiel capítulo 5, versos del 5 al 6. Lee la palabra del Señor. Así ha dicho Jehová el Señor: esta es Jerusalén. La puse en medio de las naciones y de las tierras alrededor de ella. Y ella cambió mis decretos y mis ordenanzas en impiedad más que las naciones y más que las tierras que están alrededor de ella, porque desecharon mis decretos y mis mandamientos y no anduvieron en ellos. Dios le había ordenado al profeta a rasurarse la cabeza y la barba y que pesara sus cabellos. Eso está en Ezequiel capítulo 5, los primeros versos, para poder llegar al verso 5. Dice: y tú, hijo de hombre, tómate un cuchillo agudo, toma una navaja de barbero y hazla pasar sobre tu cabeza y tu barba. Toma después una balanza de pesar y divide los cabellos. Una tercera parte quemarás a fuego en medio de la ciudad cuando se cumplan los días del asedio, y tomarás una tercera parte y la cortarás con espada alrededor de la ciudad, y una tercera parte esparcirás al viento, y yo desenvainaré espada en pos de ellos. Tomarás también de allí unos pocos en número, y los atarás en la falda de tu manto, y tomarás otra vez de ellos, y los echarás en medio del fuego, y en el fuego los quemarás. De allí saldrá el fuego a toda la casa de Israel. Entonces, el Señor le ordena raparse. Para un sacerdote o nazareo era un asunto serio porque era señal de consagración. Raparse la cabeza era señal de humillación. Dios utiliza al profeta para llevar un mensaje dramático y enfrentar la severidad del juicio. Si usted quiere buscar esa referencia, la puede buscar en Levítico 19:27 y capítulo 21, verso 5. El Señor habla por medio del profeta para hablarle a Jerusalén. La describe como el centro de las naciones. Fíjense que en el verso 5 dice: así ha dicho Jehová el Señor, esta es Jerusalén, la puse en medio de las naciones y de las tierras alrededor de ella. Su primer pecado fue que cambió los decretos, las ordenanzas en impiedad mucho más que las naciones que no conocían a Dios, porque hubo un rechazo dramático al Dios invisible y no anduvieron en sus mandamientos, como dice el verso 6. Dice: y ella cambió mis decretos y mis ordenanzas en impiedad más que las naciones y más que las tierras que están alrededor de ella, porque desecharon mis decretos y mis mandamientos y no anduvieron en ellos. El primer mandamiento era entender que solo Dios es el único verdadero y que ningún otro Dios merecía adoración. No tendrá dioses ajenos delante de mí. Jesús, Jehová, es el único que merece nuestra adoración. Y el pueblo de Israel lo rechazó desde que salió de Egipto. Es algo que vemos en nuestros días, como dice Romanos capítulo 1, 20, 21. Cambiaron la gloria de Dios para adorar otras cosas, incluyendo la naturaleza. Por eso hoy vemos religiones y vemos grupos y sectas que adoran al sol, a la luna, a los árboles y a otros espíritus. Dios merece nuestra adoración porque Él es el único Dios. Así que lo primero que Dios le reprocha al pueblo de Israel es el rechazo a las leyes de Dios, el rechazo a ese mandamiento de buscarle, de adorarle, de servirle como el único y soberano Dios. Por eso fue que Dios determinó juicio contra todos ellos por su pecado. La segunda parte de esta lección es el juicio por la desobediencia. Continuamos leyendo Ezequiel capítulo 5, los versos del 7 al 9. Dice la palabra: por tanto, así ha dicho Jehová: por haberos multiplicado más que las naciones que están alrededor de vosotros, no habéis andado en mis mandamientos, ni habéis guardado mis leyes, ni aun según las leyes de las naciones que están alrededor de vosotros habéis andado. Así pues ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo estoy contra ti, sí, yo,
y haré juicios en medio de ti ante los ojos de las naciones. Y haré en ti lo que nunca hice ni jamás haré cosa semejante a causa de todas tus abominaciones. En esta segunda parte, Dios le dice que el hecho de haberse multiplicado más que las naciones, pues Dios los había hecho una nación grande, y a modo de interrogante les dice que esa no era razón para no haber andado en sus mandamientos ni en sus leyes. El pueblo de Israel comenzó a ver a todas las naciones que estaban a su alrededor. Veía que los dioses de estas naciones eran ídolos, estatuas, cosas visibles que ellos podían palpar y que podían ver. Entonces comenzaron a fijarse en esos dioses. Recuerde que estuvieron en Egipto 400 años viendo toda la adoración que se hacía allí y todos los dioses que tenía el pueblo de Egipto, pero aún así era necesario que ellos se mantuvieran siéndoles fieles a Dios. En medio de naciones perversas y en medio de naciones que practican cosas que a Dios no le agradan, el pueblo de Dios se tiene que mantener fiel y tratar de no contaminarse con lo que se ve en el mundo. Gloria sea el nombre del Señor. El reclamo de Dios es tan grande que incluso les dice que ni tan siquiera han guardado las leyes de las otras naciones en las cuales habían andado. Fíjese, voy a hacer un paréntesis aquí, porque muchas veces nosotros los creyentes no tomamos en cuenta la importancia que es ser un cristiano verdadero en la palabra de Dios. En esto muchas sectas y muchas religiones son mucho más fieles en cumplir con lo establecido en sus dogmas y en sus doctrinas y no fallar en cumplirlas. Para no mencionar ninguna, ¿verdad? Usted sabe que hay muchas religiones que exigen ciertos sacrificios, exigen ciertas conductas, exigen ciertas reglamentaciones y esta gente las sigue al pie de la letra. Entonces nosotros que somos el pueblo de Dios, el pueblo cristiano, que quizá debe ser un poco más fácil poder adorar a Dios porque no necesitamos hacer un montaje de altares y tenemos que hacer un montaje de velas ni hacer un montaje de tantas cosas que utilizan otras sectas, que utilizan otros grupos religiosos, que no tenemos que vestirnos de X o Y manera ni andar con una ropa específica en el sentido de andar, ¿verdad? Con ropa de silicio, con ropa de aquello, con ropa de lo otro. Gloria al nombre del Señor. Pues en ese sentido los creyentes somos un poquito más relajados en ese sentido de que podemos adorar a nuestro Dios con total libertad, sin necesidad de imposiciones que nos quiten la libertad. ¿Ven? Así que Dios le dice al pueblo de Israel, ustedes no tienen excusa de haber andado como las demás naciones. Les dice, por tanto, así ha dicho Jehová. Ni aun según las leyes de las naciones que están alrededor de vosotros habéis andado. Así pues ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo estoy contra ti, yo y haré juicios en medio de ti ante los ojos de las naciones. Amén. Todas las naciones establecen un código de leyes que debe ser respetado por todas las demás, como aquellas relacionadas a la guerra, limitación de fronteras, distribución de bienes y servicios, y algunas otras como las transacciones comerciales y tantas otras. Israel ni tan siquiera había respetado algunas de esas leyes, lo cual ofendía más a Dios. Habían unas leyes establecidas en cada nación y se nos pide a nosotros que en el lugar en que estemos cumplamos las leyes de la nación en la que vivimos, ¿verdad? Gloria al nombre del Señor. Así que los creyentes deben entender que el servir a Cristo nos da libertad, pero no libertinaje. Y al igual que los demás constituyentes de una nación, debemos someternos a las leyes del Estado siempre y cuando no atenten contra nuestra fe. Recuerde el ejemplo de Daniel. Los jóvenes hebreos y Daniel pidieron no contaminarse con la comida del rey, porque la preparación de la comida pagana, de la comida de los caldeos, era totalmente diferente a la preparación de la comida hebrea. Los hebreos tenían normas muy estrictas establecidas por Dios para mantener una separación de ciertos alimentos y de preparar debidamente las carnes y cortar aquí y cortar allá y no comerse esto y no comerse aquello otro. Por esa razón, estos jóvenes hebreos le piden, ¿verdad?, a aquel hombre que en vez de darle la comida del rey,
les dé legumbres porque entendían que las legumbres eran más saludables. Ellos sabían que eran más naturales, gloria al nombre del Señor, y que no se iban a contaminar con un alimento que estuviese mal preparado. Gloria sea el nombre del Señor. Así que debemos saber, gloria al Señor, que tenemos que tener documentación adecuada para salir del país. Por ejemplo, estas son cosas que usted las tiene que seguir. Usted no puede salir cogiendo de aquí para un país que no sea, gloria al nombre del Señor, con ciudadanía americana. Tiene que llevar un pasaporte, porque cuando llegue a ese país no lo van a dejar entrar. Amén, gloria al Señor. Y usted, como creyente, como ciudadano, tiene que cumplir con esas leyes establecidas. Somos lumbreras. Debemos reflejar a Cristo en todo lugar, que estemos haciendo cumplir el orden establecido en la ley. Así que donde quiera que nosotros estemos como creyentes, tenemos que respetar las leyes que rigen los países en los cuales estamos o visitamos y no irnos en contra de las leyes establecidas en esos países, como dije antes, siempre y cuando no atenten contra nuestra fe. Dios les expresa por medio del profeta que está contra ellos y que va a enjuiciar a Israel ante todas las naciones. Mire lo que dice el verso 8. Mas dejaré un resto, no, gloria al Señor. Así pues ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, sí, yo, y haré juicios en medio de ti ante los ojos de las naciones. Amén. El juicio será tan fuerte a causa de sus abominaciones que sería terrible. Para Dios es abominación serle infiel y adorar a otros dioses. Le causaba repulsión y coraje el desprecio a sus mandamientos y leyes, por lo cual establecería juicio contra ellos. Recuerde que abominaciones son cualquier iniquidad que no es apropiada para el servicio de Dios. Sentimiento de repulsión que provocaba cualquier acto en contra del sistema religioso establecido. Así que la idolatría para Dios era abominación, porque lo quitaba a él como el centro de la adoración y ponía otras cosas, otros elementos como parte de esa adoración. Recuerde lo que dice Deuteronomio, Él es el objeto de tu alabanza, Él es el quien merece toda gloria, Él es el que merece toda honra, a Él solo adorarás y a Él solo servirás. Y eso Dios no los establece y nos los recalca a través de toda la palabra. No solamente necesitamos tener figuras para adorar. Hay gente que adora el carro, que adora a su pareja, que adora su cuerpo y tiene un culto al cuerpo, que hay una vanidad terrible y tremenda, hermano. Adora a los hijos, adora a los perros, adora, qué sé yo, tantas cosas materiales, hermanos, que realmente no traen ningún beneficio espiritual. Todo lo que ocupe el lugar de Dios se convierte en idolatría. Todo lo que nosotros pongamos en nuestra vida que vaya por encima de las ordenanzas de Dios se convierte en pecado delante de la presencia de Dios, porque o amaremos al Señor o amaremos al otro señor, que es Satanás, hermano. Así que tenemos que tener bien claro que a nuestro Dios vamos a adorar y que a Él solamente le vamos a servir en espíritu y en verdad. La tercera parte de la lección son las consecuencias de la desobediencia. Seguimos leyendo la palabra en Ezequiel capítulo 5, versos del 10 al 15. Dice la palabra: por eso los padres comerán a los hijos en medio de ti, y los hijos comerán a sus padres, y haré en ti juicios, y esparciré a todos los vientos todo lo que quedare de ti. Por tanto vivo yo, dice Jehová el Señor, ciertamente por haber profanado mi santuario con todas tus abominaciones te quebrantaré yo también. Mi ojo no perdonará, ni tampoco tendré yo misericordia. Una tercera parte de ti morirá de pestilencia, y será consumida de hambre en medio de ti, y una tercera parte caerá espada alrededor de ti, y una tercera parte esparciré a todos los vientos, y tras ellos desenvainaré espada. Y se cumplirá mi furor, y saciaré en ellos mi enojo, y tomaré satisfacción. Y sabrán que yo Jehová he hablado en mi celo, cuando cumplen ellos mi enojo. Y te convertiré en soledad y en oprobio entre las naciones que están alrededor de ti a los ojos de todo transeúnte, y serás oprobio y escarnio y escarmiento y espanto a las naciones que están alrededor de ti, cuando yo haga en ti juicios con furor e indignación y en reprensiones de ira. Yo Jehová he hablado. Esta tercera parte es bastante difícil de explicar, porque se trata de las terribles consecuencias del pecado de Israel. El verso 10 dice: por eso los padres comerán a los hijos en medio de ti,
y los hijos comerán a sus padres, y haré en ti juicios y esparciré a todos los vientos todo lo que quedare de ti. Hablamos de canibalismo. ¿Qué es el canibalismo? El canibalismo era impensable para los israelitas. Era una maldición que establecía el pacto del Señor, pues se trataba de comer carne humana. Levítico 26:29 dice: y comeréis la carne de vuestros hijos y comeréis la carne de vuestras hijas, en referencia a las consecuencias de la desobediencia en las cuales iba a caer el pueblo de Israel si no obedecía la palabra de Dios. Como parte de las consecuencias de la desobediencia dictadas por Dios a Moisés, estaba esta acción tan cruel. Comer la carne de tus hijos para no morir de hambre era algo atroz. Mire cómo Dios le habló a Moisés en Deuteronomio capítulo 28, del 49 en adelante. Jehová traerá contra ti una nación de lejos, del extremo de la tierra, que vuele como águila, nación cuya lengua no entiendas, gente fiera de rostro que no tendrá respeto al anciano ni perdonará al niño. Comerá el fruto de tu bestia y el fruto de tu tierra, hasta que perezcas, y no te dejará grano, ni mosto, ni aceite, ni la cría de tus vacas, ni los rebaños de tus ovejas, hasta destruirte. Pondrás sitio a todas tus ciudades hasta que caigan tus muros altos y fortificados, en que tú confías en toda tu tierra. Sitiará pues todas tus ciudades y toda la tierra que Jehová tu Dios te hubiere dado. Y comerás el fruto de tu vientre, la carne de tus hijos y de tus hijas, que Jehová tu Dios te dio en el sitio y en el apuro con que te angustiará tu enemigo. El hombre tierno en medio de ti y el muy delicado mirará con malos ojos a su hermana y a la mujer de su seno y al resto de sus hijos que le quedaren, para no dar a alguno de ellos de la carne de sus hijos que él comiere, por no haberle quedado nada en el asedio y en el apuro con que su enemigo te oprimirá en todas tus ciudades. La tierna y la delicada entre vosotros, que nunca la planta de su pie intentaría sentar sobre la tierra, de pura delicadeza y ternura, mirará con malos ojos al marido de su seno, a su hijo, a su hija, al recién nacido que sale de entre sus pies, y a sus hijos que diera a luz, pues los comerá ocultamente por la carencia de todo, en el asedio y en el apuro con que tu enemigo te oprimirá en tus ciudades. Si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, temiendo este nombre glorioso y temible, Jehová tu Dios. Los sacerdotes y nazareos tenían incluso que evitar tocar a los muertos, como lo dice la palabra en Levítico 21, versos del 1 al 3. Esta profecía señala la gravedad del sitio a Jerusalén. Qué horrenda consecuencia de dar las espaldas a Dios. Serían esparcidos a todos los vientos, perdiendo su nación. El pueblo de Israel había profanado el templo, el santuario, llevando abominaciones al lugar donde debía estar la presencia de Dios. Recuerdan a los hijos de Elí, que practicaban la inmoralidad sexual a la entrada del tabernáculo. Prácticas inmorales que se están dando en el tiempo de hoy, donde ministros, evangelistas y siervas de Dios practican la fornicación y el adulterio, dañando el altar de Dios. La pornografía ha invadido muchos hogares, dañando también las relaciones matrimoniales. De igual manera, las prácticas contrarias a la palabra, trayendo fuego extraño a los altares, como bailes, música y sensualidad que no agrada a Dios. Seremos enjuiciados de igual manera que Israel. Esto ocurrió en la iglesia de Corinto, donde había incesto, se comía la cena del Señor borrachos, y el apóstol hace serias advertencias para que esa iglesia se arrepintiera de sus pecados. Cuidémonos nosotros de no cometer las mismas abominaciones delante de Jehová. Dios les dice que serían quebrantados y que su ojo no perdonaría ni tampoco tendría misericordia. Dios tiene sus límites, y aunque da oportunidades de arrepentimiento, llega el momento que desecha para siempre, como ocurrió con Saúl. ¿Cuál sería la segunda advertencia? Peste. Dios les advierte que una tercera parte morirá de pestilencia, pues el hambre trae muerte y el olor de los muertos sería insoportable, como dice el verso 12. La tercera parte de ti morirá de peste
y será consumida de hambre en medio de ti. Obviamente, al haber muertos va a haber descomposición, va a haber enfermedades que por consiguiente traerían peste, que son enfermedades infecciosas a causa de los muertos, y lamentablemente Israel sufrió estas consecuencias. La otra consecuencia sería la espada. Otra tercera parte caería espada, no habría fuerzas para pelear. La severidad del castigo de Dios era terrible. Se cumpliría el furor y saciaría en su pueblo su enojo, pues su celo santo provocaba su enojo. Es una sentencia bien fuerte para el pueblo de Israel, como dice el verso 13. El otro efecto, la desolación, sufriría la soledad, pues la ciudad quedaría desolada de tal modo que quienes pasasen por ella se sorprenderían de su condición. ¿En qué se convertiría la ciudad? En oprobio y escarnio y escarmiento y espanto a todas las naciones que estaban alrededor de ellos, pues denotaría el furor tan grande de Jehová contra su pueblo desobediente. Sus reprensiones severas establecerían el grado de juicio hacia su pueblo y enfatiza su mensaje declarando: yo Jehová he hablado. Verso 15. El oprobio es deshonra o vergüenza pública. El escarnio es burla cruel cuya finalidad es humillar o despreciar a alguien. El escarmiento es enseñanza o experiencia que se extrae de los errores o faltas. El espanto es un miedo súbito y muy intenso, y esas eran las consecuencias terribles para un pueblo que había sido la niña de los ojos de Dios. Qué lamentable situación tuvo que enfrentar el pueblo de Israel por apartarse de la presencia de Dios. ¿Qué podemos hacer para evitar el juicio de Dios? Primero, obedecer sus mandamientos, servirle en espíritu y verdad y agradarle en todo. Porque poderoso es el furor de Jehová, pero él se manifiesta para dar a conocer a los pueblos su majestad. Es momento que reflexionemos y evitemos caer en estos juicios tan terribles que cita la palabra de Dios. Dios le estuvo advirtiendo a su pueblo y hemos visto cómo en este último tiempo ha permitido que pasemos por diferentes pruebas y dificultades, desde huracanes, terremotos, pandemias, para darnos a conocer su soberanía y dominio de la humanidad. Gloria a Dios por Jesucristo, quien nos acerca al Padre y nos hace justos. Por medio de su sangre, si lo buscamos, su misericordia es para siempre. Hay oportunidad de salvación, podemos huir de la ira que vendrá si nos unimos al Señor, si buscamos a Dios de corazón. El Señor nos va a librar del momento difícil de la prueba, porque cuando la iglesia sea levantada vendrá la gran tribulación sobre este mundo, y quiénes la podrán soportar. Así que necesitamos afirmarnos en la fe, en la gracia del Señor Jesucristo, de tal manera que no seamos enjuiciados por Dios. Este tiempo es un momento de reflexión para que busquemos del Señor, pidamos perdón por los pecados de la nación, que se vaya toda plaga en el nombre poderoso de Jesús, y que nosotros no suframos consecuencias tan terribles como las que sufrió el pueblo de Israel. Hay oportunidad, hay esperanza para ser librados del juicio de Dios. Si tenemos que arrepentirnos en este día, pidamos perdón a Dios, confesemos nuestros pecados y permitamos al Espíritu Santo entrar a nuestras vidas para que nos perdone y nos salve. Dios les bendiga a todos. Por todo tu amor te doy gracias, por todo aquello que harás, por tantas promesas, por ser mi Señor. Tu amor me ha traído hasta aquí y hoy te doy gracias.
Te doy gracias, gracias, Señor. Te doy gracias, gracias, Señor. Gracias por darme total libertad. Gracias por todo pecado borrar. Te doy gracias. Oh Cristo, gracias. Hoy te doy gracias. Gracias. Te doy gracias por todo tu amor, por todo aquello que harás, por tantas promesas, por ser mi Señor. Tu amor me ha traído hasta aquí y hoy te doy gracias. Te doy gracias, gracias, Señor. Te doy gracias, gracias, Señor. Gracias por darme total libertad. Gracias por todo pecado borrar. Te doy gracias. Oh Cristo, gracias. Hoy te doy gracias. Gracias. Te doy gracias. Gracias, Señor. Te doy gracias. Gracias, Señor. Gracias por darme total libertad. Gracias por todo pecado borrar. Te doy gracias. Oh Cristo, gracias. Hoy te doy gracias. Gracias. Te doy gracias, Señor. Gracias, Señor, por la salvación y por todas tus bendiciones. Feliz día, acción de gracias. Dios les bendiga.